Hay lugares que todos conocen y otros que nadie imagina que existen, y esta historia trata precisamente de uno de ellos, un lugar que durante años permaneció completamente oculto, no aparecía en mapas oficiales ni formaba parte de ninguna conversación pública. Por eso lo que van a ver hoy muy probablemente no lo conocían. Acompáñenme en este recorrido que nos habla mucho de la antigua Yugoslavia y de uno de sus secretos mejor guardados, el búnker de Tito. Sean todos bienvenidos. El viaje hasta aquí toma aproximadamente 1 hora y media desde Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, hasta Konjic, una pequeña localidad rodeada de montañas y una naturaleza imponente que acompaña todo el camino. A las afueras del pueblo, junto al río Neretva, se encuentra este lugar, el búnker de Tito, conocido como Ark de Cero. Llegar es sencillo, pero entrar no tanto. Solo hay 3 ingresos al día, de 2 horas cada uno, comenzando a las 10 de la mañana y finalizando a las 2 de la tarde, hora a la que debo esperar para acceder. Mientras esperas, hay solo 2 opciones, quedarte en el coche o salir a recorrer el entorno. Y es curioso, porque en medio de este paisaje tan tranquilo y natural, cuesta imaginar que bajo tierra se esconde una de las construcciones militares más secretas de la antigua Yugoslavia. Pero antes de adelantarnos, quiero que disfruten de este entorno que refleja perfectamente la belleza natural de Bosnia y Herzegovina. Finalmente llega el momento de entrar y dejamos los vehículos atrás para comenzar a caminar por lo que fue un complejo militar yugoslavo, diseñado con un único propósito: servir como refugio definitivo para 350 personas, principalmente altos mandos, en caso de un conflicto nuclear. El camino hasta la entrada ya transmite historia, instalaciones abandonadas, naturaleza invadiendo el lugar, incluso algún cementerio durante el trayecto, y al fondo se aprecia una casa aparentemente normal al costado de una colina, pero esa casa es solo la fachada porque aquí comienza realmente el búnker. En la actualidad la entrada cuesta alrededor de 20 euros. Tengan en cuenta que los precios van cambiando con los años. Si vienes en un tour, esto puede subir fácilmente hasta 140 euros. Mi recomendación es hacerlo por cuenta propia y reservar con antelación. Dicho esto, comenzamos el recorrido por un lugar que impacta desde el primer momento. La visita por las instalaciones es guiada y tienes un tiempo limitado de 2 horas. El complejo es enorme, túneles en forma de herradura que se extienden por aproximadamente 6.500 metros cuadrados. Y esto es solo la antesala de un lugar que mantiene la atmósfera de tiempos de la Guerra Fría. Ya en el interior de este complejo de túneles, la temperatura se mantiene constante, entre 21 a 23 grados Celsius. El ambiente es denso, con olor a humedad controlada y metales envejecidos. Estar aquí
Es como salir del siglo XXI en los exteriores y entrar directamente en los años 70. Y mientras les voy mostrando la historia de este búnker, les cuento que fue construido en secreto durante 26 años, entre 1953 a 1979, por orden de Josip Broz Tito. Su coste se estima en unos 4.600 millones de dólares actuales y fue diseñado para resistir un ataque nuclear, un proyecto que refleja el nivel de poder y de la paranoia de la Guerra Fría. Mientras seguimos viendo los corredores y paredes, les cuento que para que tengan un contexto de la resistencia de este lugar frente a un ataque nuclear, este búnker podría resistir la explosión nuclear de aproximadamente 20 a 25 kilotones. Para ponerlos en contexto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki estuvieron entre 15 y 21 kilotones, por lo que este lugar estaba preparado para sobrevivir a un escenario extremo y hubiera resistido tales ataques. A día de hoy, este espacio se puede interpretar de dos maneras, como un testimonio histórico de la Guerra Fría o como una galería de arte contemporáneo bajo tierra. Esta segunda parte se las mostraré en otro capítulo. Por ahora me enfoco en la historia y la arquitectura de este búnker, el de Tito. A lo largo del recorrido van a aparecer oficinas, salas técnicas y sistemas eléctricos originales. Por momentos la sensación es la de estar dentro de un submarino. Todo esto fue diseñado para que 350 personas vivieran aquí aisladas durante 6 meses sin necesidad de tener contacto con el entorno exterior. Cada sitio en este búnker recuerda cómo el tiempo quedó suspendido. El mobiliario refuerza esa sensación, con escritorios robustos, teléfonos de disco, máquinas de escribir, todo detenido en el tiempo. Y viendo esto, inevitablemente surge una pregunta. ¿Existen refugios aún más avanzados y están a la espera de ser usados? En tiempos de guerra, todas estas inquietudes aparecen. Al ver esta megaconstrucción bajo una colina en un sitio desconocido de Bosnia-Herzegovina, lo que sigue llamando la atención es que este lugar prácticamente nunca se utilizó. El mariscal Tito murió en 1980, apenas un año después de finalizar la obra, por lo que probablemente nunca llegó a usar este refugio. Refugio atómico en el que por supuesto había un lugar especial para Tito, ubicado en el llamado Bloque L, la zona residencial reservada para el mariscal y su círculo más íntimo. La habitación de Tito sorprende por su sencillez, no se aprecian grandes lujos, con una cama de tamaño doble, mobiliario básico y un baño sencillo, muy lejos de la imagen que uno podría imaginar de un líder de ese nivel. Explorando más lugares en este búnker, aparecen las salas de reuniones y espacios de mando. Es fácil imaginar aquí cuántas decisiones críticas se hubieran tomado. Por fortuna, eso nunca ocurrió.
Hoy estos lugares solo son testigos silenciosos de lo que pudo haber sido. Durante todo el recorrido debes mantenerte con el grupo. Si te detienes mucho, puedes perderte, como me pasó un par de veces. Pero eso también permite capturar momentos únicos, sin gente, y apreciar mejor el lugar, que en la actualidad funciona como una gran bienal de arte, que con más calma luego lo verán, porque ahora el arte espera y el recorrido histórico continúa. Tras 2 horas de visita por este búnker, el lugar me deja más preguntas que respuestas, y es que durante la guerra en los Balcanes se desconocía de este lugar, como si tras la muerte de Tito y desintegración de Yugoslavia hubiera caído en el completo olvido. Y antes de eso, cómo fue la construcción en secreto de este lugar en el que seguramente miles de trabajadores llegaban en camiones tapados o con los ojos vendados para no revelar la ubicación. Es impresionante pensar cuántas personas guardaron este secreto bajo juramento de un silencio absoluto, permitiendo que esta mole de concreto permaneciera oculta a plena vista durante tanto tiempo. El búnker de Tito aún guarda muchas historias, pero no quiero mezclar su pasado militar con su presente artístico, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Caminando por estos pasillos interminables, me despido por ahora. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, y si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Si te ha gustado este recorrido, me gustaría leerte en los comentarios. Reciban un saludo y hasta el próximo capítulo. Chao.